Mis amigos, en el mes de mayo del presente año recibimos la primera llamada de un cliente para que le chequeáramos su equipo. Su equipo era un aparato de aire acondicionado del tipo Split de 24.000 BTU. El cliente nos llama porque nos indicó que cuando el compresor quería arrancar se disparaba el breaker. Por experiencia sabemos que cuando eso ocurre es porque hay algún motor en corto. Generalmente es el compresor el causante de ese problema. Lo primero que hicimos fue desconectar el conector de la bobina del compresor, desenergizar el compresor. O sea, desconectamos el compresor, encendimos el aire acondicionado y no se disparó el breaker. Con eso logramos identificar que el problema estaba en el compresor. Lógicamente que después, para corroborar el diagnóstico, realizamos la prueba que les vamos a mostrar a continuación. El multímetro lo colocamos en continuidad. Una de las puntas haciendo contacto con la carcasa, ahí nos está midiendo continuidad, pero no nos debería medir continuidad con la bornera, con los pines. Fíjense bien. Acá tenemos continuidad entre la carcasa y la bornera del compresor. Este compresor está aterrado, está ido a tierra, está quemada la bobina. Y la pregunta es, ¿por qué se quemó este compresor? Un compresor Scroll de la marca Copeland, de excelente calidad. Estos compresores, de verdad, mis amigos, son muy buenos. ¿Por qué se quemó? Cuando fuimos a chequear, cuando estábamos allá chequeando el condensador, nos percatamos, en primer lugar, que el equipo era original de 24.000 BTU, pero era R22. Le adaptaron un compresor. Como pueden ver, este compresor es modelo ZP24K5E PFB 130, un compresor que, como indica acá la etiqueta, trabaja con refrigerante 410A. Para comenzar, mis amigos, todos los compresores generan calor. Cuando están realizando su trabajo de compresión, ellos generan calor. Ese calor necesita ser controlado para que el compresor no sufra de recalentamiento. El aceite contribuye a lubricar las partes internas del compresor, pero el compresor, mis amigos, se ayuda a través del gas de retorno que llega a través del tubo de succión o de retorno hacia el compresor. Y también en muchos modelos de aires acondicionados, como por ejemplo los equipos de ventana, tienen unas rejillas a sus costados a través de las cuales el aire que absorbe, el aire ambiental que absorbe el ventilador por la parte del condensador, atraviesa el compresor y de esa manera contribuye a refrescar el compresor. Hay varios modelos también, equipos de 3, 4, 5 toneladas en adelante, donde usted verá que el compresor está instalado justo debajo del ventilador del condensador. De esa manera, el flujo de aire contribuye a que el compresor baje un poco su temperatura. Es un medio para refrescar el compresor también. Pero además de eso, se ayuda de lo que es el gas de retorno que llega del evaporador hacia el condensador a través de la tubería de succión o línea de retorno. En un equipo como este, del tipo mini split, usted puede ver allí la fotografía. Esa fotografía fue tomada cuando estábamos realizando el diagnóstico de este equipo. En los equipos mini split, el compresor está totalmente aislado de cualquier corriente de aire. Como pueden apreciar, los equipos mini split traen una lámina divisoria que divide la parte del ventilador del condensador y el compresor. Por lo tanto, el compresor está completamente aislado de cualquier corriente de aire. Por ende, el único medio del que dispone el compresor para autorrefrigerarse es el gas que entra a través de la línea de retorno. Como
En el canal hemos subido varios videos de adaptaciones de compresores 410 en equipos 22. Siempre hemos hecho énfasis en la importancia de respetar el bombeo del compresor. Los compresores 410, por ejemplo, este compresor 410 del tipo Scroll de 24.000 BTU, tiene un bombeo o un desplazamiento volumétrico menor a un compresor también del tipo Scroll 22 de 24.000 BTU. Los compresores 410 tienen un desplazamiento volumétrico menor a los compresores 22 del mismo tipo. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que si instalamos un compresor como este de 24.000 BTU 410 en un equipo también de 24.000 BTU 22, el compresor va a funcionar como si fuera aproximadamente de 17.000 BTU con gas 22. O sea, va a funcionar como si fuera de menor capacidad. Eso, mis amigos, genera al realizar el trabajo, no va a llenar el evaporador de la cantidad de líquido necesaria para evacuar todo el calor de la habitación. Entonces no vamos a tener la cantidad de líquido suficiente en el evaporador para generar el mismo enfriamiento que con el compresor original, y por ende vamos a tener un gas de retorno que no va a estar a la temperatura ideal. Eso aumenta la temperatura del compresor, porque recordemos que en equipos mini split el compresor está aislado de la corriente de aire. Entonces solamente tiene como medio de autorrefrigeración. Para autorrefrigerar la carcasa del compresor solamente dispone del gas de retorno. Usted puede ver allí la ficha de este compresor, donde nos indica que las pruebas de laboratorio o las pruebas de diseño de este compresor fueron realizadas tomando como referencia esas temperaturas. Fíjense bien la temperatura del gas de retorno. 65 grados Fahrenheit. Si hacemos la conversión a grados centígrados, eso nos da aproximadamente 18.33 grados centígrados. Allí tenemos la temperatura ideal de retorno del gas de retorno para este compresor. Entonces, si lo colocamos en funcionamiento en un equipo 22 con gas 22 de la misma capacidad, debemos tomar en cuenta que el compresor no va a rendir igual. No vamos a tener el retorno ideal, y lo que se suele hacer es aumentar la presión del 22, llevarla a 110, 120 psi para que pueda retornar un poco más hacia el compresor, llenar un poco más de líquido. Pero el gas 22 a 120 psi, 110 psi no tiene el mismo potencial de enfriamiento que a una temperatura de 65, 75 psi. Entonces no vamos a tener el gas de retorno ideal para que este compresor se pueda autorrefrigerar. Como consecuencia va a sufrir, mis amigos, va a sufrir de recalentamiento y a la postre se va a dañar. Algo que también es importante tomar en consideración, fíjense bien el estado del condensador. Este condensador, fíjense bien cómo la mitad del condensador la eliminaron. Eliminaron la mitad del condensador del split donde este compresor estaba instalado. No sabemos por qué hicieron esa práctica. Estaba trabajando el condensador, si ustedes se fijan, la mitad del condensador estaba totalmente eliminada, estaba trabajando el condensador a un 50%. Entonces, lógicamente, hubo errores durante la instalación de este compresor. Primero, no instalaron el compresor ideal, no instalaron el compresor correcto, instalaron un compresor de menos bombeo al compresor original, o que el compresor original, y eso, mis amigos, impide que el equipo pueda recibir el gas a la temperatura ideal. Entonces, una de las razones por las cuales no recomendamos instalar compresores 410 en equipos 22 de la misma capacidad es precisamente esta razón. El equipo
no va a tener el gas de retorno ideal para autorrefrigerarse y eso genera altas temperaturas en el compresor que finalmente terminan dañando un equipo como este, que es de excelente calidad.